Hola, bienvenidos a mi proyecto de aula. Mi nombre es Natalie Carolina Londoño Ventimilla y el tema que les voy a explicar son las tablas de frecuencia. Sabemos que las tablas de frecuencia son herramientas estadísticas que nos sirven para agrupar datos cuantitativos de manera ordenada. Según el número de observaciones y el rango de la variable, se pueden clasificar las tablas de frecuencia en tabla tipo 1, tabla de tipo 2 y tabla tipo 3. Las tablas de tipo 1. Estas tablas sirven para organizar datos cuando el tamaño o la muestra y el rango recorrido de la variable es pequeño. En este ejemplo tenemos las edades de 5 personas. Tenemos 8, 15, 12 y 15. Entonces en esta no se hace nada especial, simplemente se ordena de forma ascendente o descendente en filas o en columnas. Por ejemplo, 8. Vamos ordenando descendentemente. El 10 sigue el 12 y finalmente el 15. El número total de los datos es 5. Y así queda la tabla de tipo 1. Procedemos a explicar la tabla de tipo 2. Esta tabla de tipo 2 se la utiliza cuando el número de datos, el número de población o muestra es grande, pero el recorrido o rango es pequeño. Por ejemplo, hemos obtenido el número de personas activas de 50 familias. Estos son los 50 datos que hemos obtenido de las 50 familias, y entonces nos damos cuenta que la amplitud de la variable no es tan grande, porque el número menor es 1 y el mayor es 4. Entonces nos podemos fijar que no es tan amplia el rango recorrido de la variable. Y con estos datos continuamos a realizar la tabla de tipo 2, donde ubicaremos la variable con su respectiva frecuencia, que es el número de veces en que se repite la variable. A continuación formamos la tabla de tipo 2, poniendo la variable, que son las personas activas, la frecuencia, que son el número de veces en que se repite la variable, y realizamos la tabulación. Encontramos que hay una persona, 16 familias que tienen una persona activa, 20 familias que tienen 2 personas activas, 9 familias que tienen 3 y 5 que tienen 4 personas activas. El total de datos nos da 50. Y así es como queda la tabla de tipo 2. Ahora las tablas de tipo 3. Las tablas de tipo 3 se las utiliza cuando el número de población o muestra y el rango recorrido de la variable son grandes, y en este caso se va a necesitar realizar intervalos. Ahora, para realizar los intervalos necesitamos sacar el rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo, como podemos observar, es el 50. Lo restamos con el valor mínimo, que en este ejemplo es el 5, y nos da 45. Este es el recorrido de la variable. Ahora, como ya hemos obtenido el rango, necesitamos sacar la amplitud de cada intervalo. Y para sacar la amplitud necesitamos decidir cuántos intervalos queremos. Y normalmente se suele trabajar con 5, mínimo 5 y máximo 10. En este caso vamos a hacer con 5 intervalos. Para la amplitud de nuestros intervalos vamos a utilizar la forma del rango y dividido por el número de intervalos que escojamos. Ahora, nuestro rango es de 45. Dividimos para 5 intervalos que vamos a hacer. Nos da como 9. Esta va a ser la amplitud de nuestros intervalos. Como ya sacamos la amplitud de nuestros intervalos, que era 5, procedemos a hacer la tabla. En la columna ponemos
las variables y en otra vamos a sacar las frecuencias, que la frecuencia es el número de veces que se repite una variable. Entonces, empezamos a hacer los intervalos. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Y empezamos el primer intervalo con el valor mínimo y sumando 9, que es la amplitud de cada intervalo. 9 más 5, 14. En el segundo, para hacer el segundo intervalo, ponemos 14 otra vez. En este intervalo no vamos a tomar en cuenta el momento de tabular, de hacer el conteo, sino en el segundo. Entonces empezamos 14 más 9, 23. Vuelta, repetimos en el siguiente, 23 más 9, que nos da 32, y así hasta formar nuestros 5 intervalos. Y realizamos hacer el conteo, a sacar la frecuencia absoluta. Realizamos el conteo y nos salió 3 veces, se repetían entre el 5 y el 14, entre el 5 y el 14, sin hacerlo en cuenta el 14, como ya explicamos, sería hasta 13. De 14 al 1, de 23 a 32, 7, 32 a 41, habían 3 y 2, 41 al 50. En total, el número de total de nuestros datos son 5, 8, 9, 16. Y ahora procedemos a realizar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se la representa con la F mayúscula y sub I. Este se la obtiene poniendo en el primer intervalo el mismo número de la frecuencia absoluta, y para el segundo intervalo esta más la frecuencia absoluta del siguiente intervalo. Vamos a ir sumando 3 más 1, 4, y ahora 4 más la frecuencia absoluta que va después, 4 más 7, 11, y así 11 más 3, 14, y el último nos tiene que dar igual que el total de datos, 14 más 2, 16. Esta es la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, para realizar la frecuencia relativa, la vamos a representar con la H sub I. La frecuencia relativa se la va a obtener dividiendo la frecuencia absoluta para el número total de datos, que es 16. Entonces 3 dividido por 16, 1 dividido por 16, 7 dividido por 16, y así sucesivamente. Y entonces, dividiendo la frecuencia absoluta para el total de datos, nos va a dar 19, 0,19, 0,6, 7 dividido por 16, 0,43, 3 dividido por 16, 0,19, y 2 dividido por 16, 0,13. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que redondear el segundo decimal, y esto nos tiene que dar como resultado 1, y comprobamos 0.19 más 0.06 más 0.43 más 0.19 y más 0.13 nos da 1. Y entonces, para realizar la frecuencia relativa acumulada, tenemos que hacer el mismo proceso que hicimos con las frecuencias absolutas. Ponemos en el primer intervalo la misma frecuencia, que es 19, y vamos a ir sumando con la frecuencia relativa. 19 más 0.19 más 0.6, 0.6 nos da 0.25, y así sucesivamente. Aquí nos da 0.68, acá nos da 77, 87, perdón.
Y el último nos tiene que dar 1. Y 87 más 13 nos da 1. Y así es la tabla de tipo 3. Tenemos que revisar intervalos, sacar el rango, sacar la amplitud de cada intervalo, proceder a sacar la frecuencia simple, que es la frecuencia absoluta, que es el conteo de las veces que se repite la variable, en este caso del intervalo, la frecuencia absoluta acumulada, que era esta más la frecuencia absoluta más la frecuencia del intervalo que sigue, y así las frecuencias relativas nos va a dar en porcentaje. Esto nos sirve para sacar los porcentajes, y así nos queda la tabla tipo 3. Espero que les haya gustado la explicación y les haya servido. Gracias por su atención. Tengan todos. Y bueno, esto fue en cuanto a las tablas de frecuencia. Espero que hayan podido comprender y les haya gustado. Muchas gracias por su atención.